Estimados amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos a este diálogo con nuestros invitados importantísimos del sector indígena, esta vez para hablar sobre diferentes aspectos de nuestra situación electoral dentro de nuestro querido país, Ecuador. Buenas tardes. Disculpe que casi no le escuché. Si me puede repetir, por favor. Bienvenidos, estimado don Alberto. Permítame saludar esta tarde a través de el canal Hechos Ecuador. Gracias por la aceptación de esta invitación. En esta tarde estaremos en este diálogo entre los machis desde el páramo. La compañera Mari Tingo Valdivieso, máster en desarrollo local y coordinadora de la Mesa Técnica Territorial, Pierina Correa. También estará con nosotros el compañero Robin Álvaro Andrade, dirigente indígena de la comunidad Saraguro de la provincia de Loja. Y tenemos a nuestro invitado especial también, el compañero Alberto Huapizaca Quisintuña, máster en orientación educativa en la UNED España. Estimadas amigas y amigos, esta vez he invitado a distinguidas personalidades de nuestro pueblo, de nuestras bases, con el propósito de analizar el voto nulo que proponen, ya que estamos en esta semana, en una semana crucial de campaña electoral. Y el movimiento indígena, tanto la CONAI como Pachacuti, han propuesto el voto nulo a sus bases. Y justamente es el tema el que queremos analizar para orientar en base a sus grandes conocimientos sobre estos temas a nuestra ciudadanía. El formato que vamos a utilizar con nuestros tres invitados especiales es de que la misma pregunta estará dirigida a cada uno de ustedes y sus sabias opiniones nos orientarán a los ciudadanos desde sus puntos de vista. Por razones técnicas, el compañero Robin Álvaro aún no se comunica. Estaremos esperando. Mientras tanto, comenzamos a desarrollar. Estimada Mari, comienzo con usted. ¿Por qué y para qué llaman al voto nulo? Esta vez lo hacen, como ya los dije, el movimiento Pachacuti principalmente, que participó en la primera vuelta. No sé a qué se debe la propuesta del llamado al voto nulo. Es su tiempo, compañera Mari, y luego pues nuestro compañero Alberto Huapizaca también tendrá su tiempo de participación con su opinión. Adelante, compañera Mari, por favor. No se escucha, creo, compañera Mari. Bueno, ahora sí. Ahí sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Segundito, don Alberto. Qué gusto saludarles. Les estaba comentando de que desde mi punto de vista, desde mi análisis, querer entender la posición de Pachacuti respecto del llamado al voto nulo, sí es un punto que ha habido que analizar y profundizar mucho más. Quizás nosotros que hemos estado vinculados a la población rural, campesina, indígena, sobre todo aquí en Chimborazo, ¿no?
Desde mi punto de vista, yo he dado vueltas y vueltas pensando y queriendo entender este llamado al voto nulo, ¿no? Primero el voto nulo que se mira como una falta o como una no posición de identidad o de voz propia para decir por este o por este otro puedo elegir, ¿no? Sin embargo, en el llamado que hace Pachacuti, es un llamado a un voto como que esto es nuestra palabra, esta es nuestra posición, y lo hace con una idea de que esto pensamos los indígenas o esto pensamos todos en Chimborazo, se puede pensar, ¿no? Y bueno, yo me he topado en las comunidades, que es donde más paso mis días, en muchas comunidades, me he topado muchas comunidades con esta idea, ¿no? De votar por el nulo. Y entonces mirar cuál es la apreciación de la gente, por qué quieren votar el nulo, cuál es la razón. Y muchas de las veces la justificación que ellos dicen es porque pues esto es lo que nos dice y nos invita a Pachacuti. Pero yo creo que es importante, estamos ya en otro tiempo de la población, de desarrollo mismo del país y de la población indígena, que hay que pensar, que hay que analizar. No somos personas a las que hay que acarrear y decir por este o por este otro van a votar, sino que tenemos que desarrollar ese análisis ya nosotros que hemos estado o hemos tenido al menos el acceso a niveles por lo menos básicos de educación, y nos permite un poco analizar la historia y lucha social de nuestros pueblos, de nuestros taitas, ¿no? Entonces yo pienso que aquí este llamado al voto nulo no le está haciendo ningún favor a la democracia de este país ni a esta patria que muy golpeada se encuentra. Analizando, yo veo que el voto nulo, si nos ponemos a ver la posición de Andrés Arauz, la oferta de Andrés Arauz, es una oferta que está principalizando el ser humano como tal, ¿no? Y por eso le habla de una propuesta socialista, de una propuesta progresista, ¿sí? Que como esencia tiene el ser humano con su derecho a mejores condiciones de vida, sin obviamente sacrificar extremadamente los recursos naturales que se convive en armonía con las personas y la naturaleza, ¿verdad? Que es lo que se promulga dentro del pueblo andino. Entonces, es una posición, Andrés Arauz representa una posición más social, ¿sí? Y más en comunión de las comunidades o de la colectividad. Es el ser humano el centro de este desarrollo. Y luego la posición de Lasso representando el capitalismo, representando el centro del capitalismo, los dólares, el dinero, ¿sí? El capital como sí. Y luego esta tercera posición de la invitación de Pachacuti al nulo. Entonces ahí vale la pena analizar y ver a quién le favorece el nulo. ¿Qué es lo que quiere decir el nulo? En verdad el nulo lo que está pidiendo, si ganara el nulo en Ecuador, simplemente no habría ni Arauz ni Lasso, ¿no? Pero se quedaría el nulo. ¿Quién es el nulo? ¿Quién se queda con el nulo? Se queda indudablemente Moreno. El nulo es Moreno. ¿Cuánto tiempo se va a quedar Moreno? ¿Cuánto tiempo necesita Moreno nuevamente para organizar unas elecciones? Dicho que estuviese muy apurado y con las ganas de que verdaderamente haya democracia, pensemos en un año, ¿no? Pero hay intereses detrás de Moreno. No es real que dentro de un año tendremos elecciones. Entonces el nulo, detrás del nulo, lo que realmente es Moreno. Sigue estando el Fondo Monetario, siguen estando los poderes económicos de este país, ¿no? Entonces el nulo no es una opción, porque finalmente nos quedaremos bajo el dominio del capitalismo de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de los banqueros que han venido cogobernando con Moreno. Entonces, tenemos ahí como dos escenarios que están protegiendo el capitalismo. Lasso por un lado y a la vez el voto nulo por Moreno finalmente. Ahí uno no concibe
o al menos yo no concibo, no logro entender cómo es que Pachacuti esté llamando a un voto nulo que finalmente le posiciona más a Moreno. Pachacuti que viene de un proceso de construcción y de lucha social, ¿no? Entonces, ahí uno no termina de entender eso, o más bien le queda más claro que se perdió la línea, los intereses sociales Pachacuti, y que se quedaron simplemente en intereses personales o de grupos, ¿no? O como bien decía Correa, intereses de ponchos dorados. Por ahí es mi punto de vista. Muy agradecido, compañera Mari. La misma pregunta, estimado don Alberto. La misma pregunta, ¿por qué y para qué llaman al voto nulo, que esta vez lo hacen Pachacuti? Es algo insólito en estas elecciones. Adelante, estimado don Alberto. Buenas tardes. Un saludo cordial, estimada Mari, compañero, a todos en Europa y en Ecuador y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo pienso que el voto nulo responde, el pedido de voto nulo responde a un hecho de un grupo de personas, y en este caso encabezado por Yacu Pérez. Por otro lado, también responde a que supuestamente Lasso se robó los votos de Yacu Pérez y que hay que responderlos con ese voto nulo. Pero también afecta en este caso a Andrés Arauz, a pesar que sacaron como 13 puntos sobre Yacu y sobre Lasso, pero se acusa a que robaron los votos los dos. Pero yo creo que ahí ya tenemos que ser bien claros, bien objetivos. Si Arauz tiene 13 puntos sobre los dos candidatos, o sea, no hay punto de discusión. La discusión estaba entre Yacu y Lasso. Pero Lasso, como es experto en robar votos, yo creo que prevaleció la chequera, prevaleció el poder, la influencia, y que es posible, ¿no? Es posible que incluso Yacu podía haber tenido más votos, pero Lasso es el que prácticamente hizo los amarres internos en el Tribunal Electoral, la influencia fuerte que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que responde a un capricho de un grupo de personas, en este caso, para no ir ni con uno ni con otro, supuestamente. Pero ya se identificó. Hoy hay un video de Lourdes Tibán que está apoyando ya a Lasso. Y, por un lado, y por otro lado, Jaime Vargas, en cambio, apoya a Andrés Arauz. ¿Cuál es el análisis entonces? Siendo el movimiento indígena, sea la FENOCIN, sea la FEINE, sea la CONAI, somos movimientos de izquierda, somos movimientos de progreso, somos movimientos que luchamos desde niños, desde jóvenes. Yo vengo de la Escuela de Monseñor Proaño desde los años 70. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros, el transformarnos y pasar a un grupo extremista, capitalista, donde pone el capital sobre el ser humano, o sea, es incomprensible. O sea, nosotros no podríamos hacer eso por nada del mundo. Entonces, en este caso, si hubiera pasado Yacu y Arauz, al final teníamos que votar por cualquiera de los dos mestizos. No ha habido representación indígena. Según la cosmovisión, haciendo un camino y aún no llega la hora para que llegue un presidente indígena. Sí vamos a tener, pero falta mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, pues, ahora, si es que Yacu hubiera estado en segunda vuelta, al final teníamos que votar por uno de los dos mestizos. Entonces ahora pasa lo mismo. Es decir, que vamos a escoger entre la derecha, bien clasificada, bien calificada y con todo lo que es la derecha, y otro que representa al progresismo, que de alguna manera coincide, no en su totalidad, pero coincide, somos parte de este proceso de izquierda revolucionaria. Entonces, por nuestra parte, los quienes en verdad estamos trabajando por el pueblo y estamos trabajando desde jóvenes por el pueblo y por el desarrollo de nuestras comunidades, imposible que nosotros podamos hacer eso. Pero
hay que respetar la decisión de ellos. Ahora hay un tema muy importante. ¿Por qué la población dice, bueno, es porque falta un proceso de educación profunda? Entonces, si la gente no lee, no sabe quién es Lazo, no sabe cómo ha hecho la fortuna, obvio, lógico, entonces van a querer arrimarse allá. Pero yo pienso que es muy pocos. Hoy, felizmente que a través de estos medios alternativos ha llegado ya a la gente y la gente ya está dando cuenta y ya está claro. Yo puedo decir desde mi comunidad que no hay un solo afiche de Lazo en mi comunidad, que vivimos como 600 familias. Y nosotros sí estamos en el páramo. Yo vivo a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Gracias. Muy agradecido, estimado don Alberto, por su posición. Siempre es ilustrativo que nuestros compañeros de base del pueblo, del auténtico pueblo, emitan sus opiniones y con esto orientemos a nuestra sociedad, como lo ha dicho el compañero Alberto. Nos falta educación política, pero gracias a estos medios y con ustedes en el accionar de orientación lograremos quizá transformar la educación política en todos los aspectos, también la educación en nuestro país. Compañera Mari, siguiendo con este diálogo, la siguiente pregunta es, si fuera útil el voto nulo, ¿a quiénes beneficiaría este voto nulo? Estimada Mari, adelante, por favor. Bueno, según los índices, el porcentaje de voto nulo es ahora considerable, ¿no? Me parece que vi en los últimos como el 13% o algo así, ¿no? ¿A quién le va a favorecer? Como yo mencionaba antes, desde mi punto de vista, está favoreciendo finalmente a Moreno. ¿Cuánto tiempo más de vida le está dando el voto nulo si ganara? ¿Cuánto tiempo más le daría de vida el voto nulo a Moreno? Mínimo 1 año si él tuviese la voluntad de armar unas nuevas elecciones. Y si no, puede decir, me quedo más tiempo, me voy a tomar más tiempo, hay una crisis de salud, no hay dinero, cualquier excusa puede plantear y decir, bueno, tengo que atender esto y por lo tanto tal fecha llamaré a elecciones. Finalmente, ese voto nulo, si fuese así que ganase, le favorecería a Moreno. Pero ¿quién es Moreno? Lo que les mencionaba. Moreno es el Fondo Monetario, Moreno es Lazo, el cogobierno que ha hecho Lazo con Moreno. Entonces, pensar que vamos a terminar todos ganando con el nulo es imposible, nos termina hundiendo, ¿no? Entonces, esto no es un voto que le favorece al pueblo, lo somete más. Entonces, si hablamos del voto, que ha sido un derecho ganado, porque recuerden, cuando se forma el país como república, entre los requisitos que se pedía para ser ciudadano ecuatoriano, había que tener una cierta cantidad de terreno, ¿sí? Ser terrateniente, había que tener indígenas bajo su dominio, había que tener dinero, ¿sí? Ese tenía la opción de ser ciudadano ecuatoriano cuando recién empieza la vida republicana. Es decir, esos derechos nunca tuvo el pueblo indígena, ni el pueblo campesino, ni el pueblo mestizo, campesino, rural. Esos derechos se los viene adquiriendo con el tiempo, a partir de los años 20, 30, 40, con la lucha de Mama Dolores, con la lucha de Tránsito y otros personajes en la historia que hacen que las mujeres mismo tuviésemos el acceso o el derecho al voto. Entonces es un derecho ganado, no es una obligación votar, es un derecho nuestro y debemos expresar ese derecho, o si es por el capitalismo que representa Lazo, o si es por el socialismo, que no será perfecto, pero que ya se da el paso, ¿no? Al socialismo, que en este caso lo representa Arauz. El nulo es perder el derecho que han ganado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores, ¿sí? Entonces, más bien habría que ahí mirarnos como ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ruralidad, ¿sí? Este derecho no perderlo.
hacerlo uso, pero hacerlo uso con propiedad y no con una propiedad de porque veo nada más una manipulación por Pachacuti, en este caso, como bien dice el compañero, de pronto es finalmente el señor Pérez es un mestizo, ciertamente que lo es, pero no se va a dar o a negar un voto porque es mestizo o no. Nuestro voto tiene que ser por ese derecho ganado histórico de nuestros padres y no perder la línea que tenemos que seguir votando. Finalmente esta línea es la línea histórica de lucha de nuestros pueblos de más de 500 años y que recién se empieza a efectivizar en la década más bien en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Que empieza a dar fruto estas luchas. Entonces, votar nulo es perder todo ese derecho democrático que nuestros padres hicieron que nosotros ahora tengamos voz, tengamos palabra, tengamos propuesta. Y no nos vamos a equivocar votando por un personaje o se puede decir una red que finalmente responde al Fondo Monetario, que finalmente responde al capitalismo, ¿no? Vamos a seguir, yo creo, y es el llamado a irnos por la línea de la lucha histórica de nuestros padres, que ha sido la reivindicación de derechos, ¿no? Un poco por ahí es mi pensamiento. Gracias, estimada Mari. También saludar a todos los cibernautas que en este instante se encuentran conectados a la señal. Pasamos ya de 300 personas que nos están viendo. Muy agradecidos al tiempo, a la paciencia de ustedes, con el propósito de orientarnos gracias a los dos exponentes que nos acompañan esta tarde. Continuamos con la misma pregunta, estimado don Alberto. Si fuera útil el voto nulo, ¿a quiénes benefician este voto? Estimado don Carlos, adelante con su exposición. Perdón, don Alberto, disculpe. Muchas gracias. Yo creo que el voto nulo lo que va a ganar las mismas élites que han dominado nuestro país durante mucho tiempo, quienes han empobrecido a los pueblos indígenas, los recursos nuestros a otros países, como las empresas offshore. Entonces, ¿quiénes van a ganar? Son ellos. Mientras nosotros, los pobres, peleamos para las élites, para quienes han dominado nuestro país. Para ellos es un espacio que le estamos dando. Por lo tanto, quienes impulsan y manipulan a la gente para que vote nulo, es una enorme irresponsabilidad de estos compañeros. Yo pienso que tienen que ser más responsables con nuestro pueblo, con nuestra cultura, con nuestra historia. Si nosotros estamos tratando de recuperar derechos de los pueblos indígenas, no podemos retroceder en nuestros derechos. Hemos avanzado mucho con la Constitución del 2008, pero ahora somos los mismos pueblos los que queremos retroceder. Entonces, en ese sentido, yo más bien invito que analicen los dos candidatos. Pero yo quiero solamente dar una referencia que a mí me interesa por el tema educativo. Yo he pasado como 40 años en educación. Yo quiero hacer una referencia al tema educativo. El señor Lasso es un bachiller que hay muchos comentarios que incluso dicen que no es ni bachiller. Lo que sabe hacer es mucho dinero a costo de la pobreza de los otros. Mientras que el candidato Arauz, según la cosmovisión andina, que será el primer presidente más joven de la historia, habla 4 idiomas. Ha estudiado en diferentes universidades del mundo. Ha hecho su doctorado. Tiene 35 años, que para mí es un ejemplo para los jóvenes. Ustedes ven que a veces en las comunidades indígenas, jovencitas de 15, 16, 17 años ya tienen hijos, ya están casados, hombres y mujeres. Para ellos es un verdadero ejemplo que a los 35 años tenga varios títulos, hable varios idiomas y que no está mal, que es casado, tiene un hijo. En el mundo andino, nosotros en el tiempo nuestro, en nuestro pueblo, en nuestro Pachacuti, cuando vivíamos en nuestros principios,
estaba autorizado tener hijos entre 25 y 30 años. Pero eso ha deteriorado en nuestra juventud. Pero para eso, Andrés Arauz es un verdadero ejemplo, que teniendo 35 años, que haya dedicado tanto a estudiar y que ahora, si así el pueblo y la historia lo necesita, será el primer presidente más joven de la historia del Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien, en vez de votar nulo en todas partes del mundo, yo creo que hay que hacer un llamado a que voten, a que sufraguen, a que hagan uso de ese derecho que tanto tiempo hemos luchado en las calles, días enteros, en los levantamientos indígenas. Y yo estoy parte en el levantamiento indígena del 90, yo fui secretario general del levantamiento indígena en Tungurahua. Entonces, sufrimos ahí, peleamos con los militares, peleamos con la misma Iglesia Católica, peleamos con las élites, luchamos con ellos y no podemos retroceder en nuestros derechos ganados. Muchas gracias. Gracias, estimado don Alberto. Realmente hablar con ustedes es hablar con la historia, hablar con el conocimiento, hablar con la academia, hablar con nuestra cultura auténtica. Gracias por acompañarnos, repito. Este es un humilde programa que lo hemos hecho pensando en nuestras bases, en nuestro pueblo, en nuestra gente humilde, que necesitamos estar orientados para tomar una decisión importantísima en este mal intencionado llamado del voto nulo por parte de los representantes de los indígenas, supuestamente. Continuamos, estimados amigos, con el programa y vamos a cambiar de tema esta vez, estimada Mari. Ustedes ven en la actualidad, en estos días a partir del sábado, las redes están convulsionadas con las noticias de los últimos acontecimientos de los actores del sector indígena y de la visita a la Sierra Centro del banquero Lazo. Esta siguiente pregunta, compañera Mari, es la visible ruptura entre los dirigentes de la CONAIE y Pachacutic, y si actúan así, ¿son confiables o no si algún día llegaran a ser gobierno? Al ser los únicos, disque organización, la organización más grande que representa a los indígenas, no han podido entenderse en nada, en el mínimo detalle están peleándose. Si llegaran a ser gobierno, ¿cuál sería ese resultado con el comportamiento que tienen? Adelante, compañera Marisa. Bueno, yo cuando mencioné que Pachacutic, el movimiento Pachacutic, es fruto de una lucha histórica de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, con el objetivo, bien lo dice Mamá Tránsito, conversen bonito, hablen bonito, organícense, piensen qué van a hacer, cómo van a hacer. Es un mensaje de Mamá Tránsito, ¿no? Y el otro mensaje de Mamá Dolores Cacuango, que se le mueren todos sus hijos y se queda un solo hijo por la persecución que le hacen a ella cuando empezaba este proceso de lucha. Y ella termina diciendo, sí, mis hijos se han muerto, pero yo tengo miles de hijos como quinoa. Estos dos pensamientos, de la una que nos invita a conversar, a pensar, a organizar qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, y que la otra nos plantea que ella tiene miles de hijos como quinoa en este bello territorio ecuatoriano, es la esperanza de dos mujeres luchadoras que dieron el gran paso de su participación en la política pública nacional. Dos mujeres que no tuvieron escuela, que no tuvieron colegio, que vivieron y nacieron bajo el dominio del Huasipungo. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿sí? Y son ellas las que plantean la participación política del pueblo indígena, del campesino. Esto, ahora que estamos en el siglo XXI, si se quiere, es tremendo desafío para nosotros los jóvenes, los hijos de estos padres que han hecho lucha histórica, ¿sí? Y tenemos el deber
de continuar esa lucha de nuestros padres y nuestras madres o nuestras abuelas y abuelos. Yo quiero, en principio, mencionar que si Tránsito y Mama Dolores empiezan ellas promoviendo este movimiento político, que en ese entonces era el movimiento político comunista ecuatoriano, ¿no? Estamos hablando principios de 1900, por ahí, que lo hace Mama Dolores, y luego que Tránsito lo retoma y terminan apareciendo o organizando lo que es la FEI, la Federación de los Pueblos Indígenas del Ecuador, ¿no? Federación Ecuatoriana de Indios. Entonces, hay un proceso que dos mujeres empiezan, que están llamando a la participación política para la transformación del desarrollo político del país, que desemboca en la FEI y que más tarde aparece en la reforma agraria y más tarde en el Pachacuti como un espacio político de los pueblos indígenas. Ahí hay una línea clara de la opción de la lucha de los pueblos, y la opción es la izquierda, indudablemente. ¿Y qué es la izquierda? La izquierda es este socialismo donde ponemos como centro al ser humano, o sea, no hay por dónde perdernos. Que no sea perfecta o que no haya sido perfecto el tiempo de gobierno de Rafael Correa. Sí, pudo haber, y de hecho hubieron muchísimos errores, pero hubo muchísimos más avances, ¿no? Y que ahora nos encontramos en un escenario en el que tenemos que elegir izquierda o derecha, ¿verdad? No hay para qué perdernos. Nuestro deber como dirigentes o como gente de base que estamos en las comunidades es ayudar a mirar que no hay que perder el camino, porque cuando nos invitan al voto nulo, nos están invitando a desviarnos y falsamente o escondidamente estemos votando finalmente por Lazo o estemos votando finalmente por el Fondo Monetario o el capitalismo. En este escenario, entonces, ¿cómo mirar la disputa o los desacuerdos entre los líderes, sean de la CONAIE u otros, que ya lo hemos visto en estos días? Es tan claro y tan evidente mirar que finalmente lo que ellos están posicionando en primer lugar son sus intereses, ¿sí? Es su personaje, es su voz de mando, ¿sí? Claro, como es dirigente de tal organización o es dirigente de tal organización, ya no se mira la dirigencia como el servicio que lo hicieron estos personajes o estas mujeres maravillosas, nuestras abuelas. Ya no se mira como ese deseo de transformación y de llegar a una verdadera justicia social. Se perdió ese norte, o al menos ellos lo perdieron. Para mi punto de vista, lo perdieron. Porque ahora el uno que se apoya, el otro que se va con Lazo, o sea, nomás se ven intereses. Y me disculpan, pero la forma como Leonidas, no es Leonidas, el señor Vargas le dice al señor Arauz, te vamos a apoyar, pero tienes que cumplir. Está en su derecho como pueblos, pero no sus intereses, sino los intereses de todo un pueblo. Y no solamente los intereses del pueblo indígena, sino los intereses del pueblo indígena, los intereses del pueblo mestizo campesino, los intereses del pueblo afro, los intereses del pueblo amazónico. Necesitamos que verdaderamente este gobierno que propone Andrés tenga como centro el desarrollo del ser humano en toda su integralidad. Entonces, para mí, mirar esta división de criterios, o lo que dice el compañero Huapizaca, que ya existe un video donde la señora Lourdes Tibán dice voy a apoyar a Lazo, eso siempre hemos visto, siempre ha sucedido. Entonces, ahí, ¿qué podemos esperar de personas que están más bien? Y ahí, por ejemplo, el caso de aquí en Chimborazo, lamentable, del compañero o del señor Curicama, una persona que se dijo que luchó todo el tiempo al lado de la Revolución Ciudadana y ahora le pide dinero al señor Correa, al expresidente, le pide dinero para continuar del lado de la línea de Andrés Arauz. O sea, han perdido completamente el norte. No podemos decir, al menos como pueblo humilde que somos nosotros, no podemos decir que esos personajes nos representan. Y yo podría decir que gracias a Rafael Correa, yo en lo personal pude terminar mi universidad, he podido acceder a mi maestría,
muchos de los que no teníamos esta condición de acceder a la formación académica, lo hemos podido hacer. Y hoy estamos en una etapa maravillosa. El pueblo humilde de Ecuador, cierto que estamos golpeados económicamente, ¿sí? Pero tenemos la gran oportunidad de nosotros, el pueblo humilde y sencillo, que no hemos estado en estos espacios de liderazgo, ahora nosotros podemos decir, podemos hablar, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de proponer. No necesitamos que nos den hablando, que nos den pensando, o que nos lleven como ovejas a decir, así son las cosas y actúen de esta manera. Gracias a Dios y gracias a la Revolución Ciudadana, tenemos o hemos tenido la oportunidad de formarnos y de estar ahora conversando. También vengo de un proceso de Monseñor Proaño, misionera laica dentro del equipo misionero diocesano, más de 20 años en las bases y en las comunidades, y puedo decir con propiedad y ya con conocimiento técnico y científico que lo que está pasando es una crisis de liderazgo, sí, donde los intereses personales se han impuesto sobre los intereses y las luchas campesinas históricas, sí, pero resulta que los que estamos abajo, los que somos de base, tenemos ahora la gracia y la posibilidad de decir nuestros pensamientos, de decir nuestros criterios, de ayudar a nuestra gente en las bases a mirar las cosas de que sí es posible una mejor condición. Y eso depende de nuestro voto consciente y responsable, que ahora lo tenemos como un derecho, y no perderlo por un nulo que propone el señor Yacu, que finalmente favorece a las oligarquías, al capitalismo, al neoliberalismo, que está cobijado por el señor Moreno. Muchas gracias, estimada compañera Mari. Compañero Alberto, la misma pregunta. La visible ruptura de la dirigencia entre la CONAIE y Pachacuti, si continúan actuando así o hicieron así ya desde hace mucho tiempo, se percibía ese problema interno. Si algún día llegaran a ser gobierno, ¿son confiables o no esta cúpula dirigencial más que nada? Estimado don Alberto, adelante con su respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que aprender de otros. En este caso hay que aprender a aplicar, a vivir, a practicar los valores. También hay que aprender, yo digo, por ejemplo, el caso de Bolivia. A mí me parece muy interesante estudiar, por ejemplo, a Álvaro García Linera. Si vemos a él, incluso más que cualquier indígena, con su presidente Evo Morales. Hay que aprender muchas cosas. Hoy mismo, lo que ha hecho Bolivia me parece que es un buen ejemplo. Acaban de devolver un préstamo de 400 millones y un poco más que tuvieron guardado para prácticamente llevárselo las élites. Pero ¿qué hizo Arce este momento? Este momento dijo, no necesitamos el dinero al Fondo Monetario, le dijeron, les vamos a devolver. Y cuando dijeron que va a devolver, ellos dijeron, ¿pero por qué? Entonces dijeron, bueno, pero paguen los intereses. Y dijeron, ¿cuántos son los intereses? Me parece son 32 millones. El dinero que llegó, sin haber invertido, cobraron como 32 millones de dólares. Entonces, el presidente Arce dice, muy bien, no importa, pagamos los intereses, pero le devolvemos. Miren, esas son las políticas que debemos aplicar nosotros en nuestro país. Hay mestizos honestos, hay mestizos de gran valor que en toda la historia ha habido. Si recordamos la administración o la revolución de Tupac Amaru, por ejemplo, él se alió incluso con obispos. Entonces, yo pienso más bien que en este caso es un problema de la cúpula dirigencial. Y de pronto también nosotros mismos hemos un poco como que hemos creído, ¿no? Hemos creído, hasta un cierto tiempo que en otras palabras han salido de la pobreza, han salido de la situación que han vivido y han trasladado a vivir en la capital, en las grandes ciudades. Entonces, un poco como que han perdido el asunto. Ahora, por otro lado, también
las mismas universidades son las que replican el mismo pensamiento del neoliberalismo. Las universidades replican los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no hay una escuela, que tuve la suerte de yo tener, la escuela de Monseñor Proaño, y acá en Tungurahua tuvimos el movimiento de estudiantes indígenas y campesinos de Tungurahua. Nosotros desde cuando entramos al primer curso del colegio, nosotros teníamos permanentemente reuniones de análisis de la realidad. ¿A quién representa? ¿Por qué estamos como estamos? Y aplicamos una metodología que aplicaba Monseñor Proaño, que es una metodología el juzgar y revisar. Entonces, luego tomamos unos compromisos. ¿Qué puedo hacer yo como persona? ¿Qué puedo hacer yo en mi familia, en mi comunidad? Entonces, así, nosotros, del momento que hemos formado, puede Lazo venir y ofrecernos $1 millón, pero no es lo mismo las personas que han pasado por las universidades y han estado un poco influidos por ahí, es muy frágiles en sostener su identidad, en sostener el pensamiento político. Yo no quiero más que como persona, aunque hice ya referencia de Andrés Arauz, pero sino más bien como un pensamiento político de transformación, de desarrollo. Eso es importante. Si a ese pensamiento le llaman socialista, bueno, soy socialista. Pero si a ese pensamiento lo llaman comunista, bueno, somos comunistas. Si la administración de los pueblos indígenas era un verdadero éxito, si eso lo llaman comunismo, perfecto. Es que eso responde a las necesidades humanas, a las necesidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre va a haber esas divergencias. Se corta la señal. Pero yo creo, compañeros y compañeras, que hay una juventud que viene atrás, por un lado. Por otro lado, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en lo que es educación. Porque, ¿qué tal si tuviéramos 1 millón de indígenas con cuarto nivel, 1 millón de indígenas con PH, 1 millón de indígenas que tengan diferentes profesiones de alto nivel? Va a ser muy, muy difícil que nos engañen. Por eso es que Correa decía, y con mucha razón decía, el terror de los ricos es la educación de los pobres. Muchísimas gracias, estimado don Alberto. Gracias, acaba de ingresar nuestro invitado especial también, don Álvaro Andrade, desde Loja, desde Saraguro. Y quisiera, pues, ojalá ya don Álvaro, creo que está en un diálogo. Con un poquito de paciencia le pediremos para que él participe también con estas mismas preguntas. Antes de ya comenzar a dar por cerrado este grandioso programa, estimada Mari, estimado don Alberto, les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por acompañar a esta invitación de un ciudadano humilde del sector indígena de la provincia también del Chimborazo, solamente con el afán de orientar a nuestra ciudadanía, a nuestros humildes ciudadanos campesinos de bases, que justamente somos muy fácil manipulables por la cúpula dirigencial, lamentablemente, que como dicen ustedes, han perdido el norte de lucha. Hoy por hoy simplemente se han dedicado a intereses personales, pero también son de la alta dirigencia nada más, marginando y engañando de esa manera a las bases. Hoy por hoy están en una batalla interna entre ellos mismos y, como decía en la pregunta, pues, si ellos llegaran a ser gobierno, qué catastrófico administrarían el país, pues, de estos dirigentes al estilo que lo llevan, hablando específicamente de la dirigencia actual, ¿no? Entonces, ojalá el compañero Robin está muy concentrado ahorita a lo mejor en su
en su casita. Don Robin, muy buenas tardes. Está ocupadito. Continuando con esto, estimada Mari, ampliando un poco el tema del diálogo de hoy, ¿cómo lee usted el incidente del rechazo al candidato Lasso en el Cantón Guamote, que no es atribuido directamente al alcalde, sino el rechazo se manifiesta por las manifestaciones de octubre, donde hubo una víctima mortal de nuestra provincia? El rechazo es específicamente por esa víctima mortal, estimada Mari. Entonces, su opinión, por favor, en esta pregunta adicional. Gracias, don Álvaro, bienvenido. Atrasadito más que sea, pero estábamos esperando. Sin usted no se complementaba este diálogo tan importante. Pero para continuar, me da unos minutitos para que conteste la compañera Mari lo que acabo de preguntarle. Paciencia, estimado don Robin. Adelante, compañera Mari, con su respuesta. Bueno, yo como persona, como ciudadana, como pueblo de Chimborazo, yo tengo muy grata la actitud del compañero Delfín, ¿sí? Porque el alzar la voz, el no permitir el ingreso, siento como que ese no permitir el ingreso en Guamote, ese alzar la voz, es la voz de Chimborazo, ¿no? Y no solamente de Chimborazo, sino de todos los páramos a los que nos mandaron en su momento los señores de Guayas, que en este caso fue Nebot, ¿no? Entonces, eso como que permite que nuestra voz, nuestro sentir se haga visible a través de la actitud de Delfín, ¿no? Más bien, me queda esa gratitud. Y es lo menos que se podía esperar, lo que debíamos haber hecho en cada sector aquí en Chimborazo. Yo estuve antes del acontecimiento con Delfín, yo pasaba por Cajabamba, por Colta, por la Balvanera, y teníamos la vía principal para pasar, pero estaba obstaculizada. Habían policías que habían puesto mallas, ¿sí? En el sector del semáforo, y en un costado también, y al ingreso también de la iglesia de Balvanera. Era para la avenida del señor Lasso. Entonces, yo me preguntaba, todo el movimiento que hubo, movimiento policial y de cúpulas ahí, se veía, ¿no? Para cerrar todo el espacio en Balvanera porque venía Lasso. Yo creo que la actitud de Delfín debíamos haberlo tenido todos, en todos los páramos y en todo el país, pero sobre todo los páramos, porque el insulto a los pueblos indígenas fue un insulto al pueblo humilde ecuatoriano, a todo el pueblo ecuatoriano, sobre todo a la sierra, ¿no? Y por ahí hay un audio donde dice Lasso, indio pagado, indio callado, y habla del señor Pachala. Qué doloroso que personas como él, efectivamente con dinero, se callen, ¿no? Y así podemos hablar de dirigencias en nuestras provincias. Entonces, yo me siento muy honrada con la actitud de Delfín. Aplaudo esa actitud y creo que nosotros como pueblos deberíamos tener esa actitud, porque no es que llega a nuestros territorios Lasso, llega el Fondo Monetario, llega el capitalismo, impuesto, ¿no? Entonces, esa debería ser nuestra actitud. Gracias, estimada compañera Mari. Ligeramente cortito, estimado don Alberto, la misma pregunta. Esta vez, hoy día, acabé de publicar también los videos que me envió el compañero Ángel sobre el rechazo que se está realizando a Lasso en la parroquia Huangaje, en los páramos de Huangaje, provincia del Cotopaxi. ¿Cómo le vemos esta réplica ya en varias provincias, mi don Alberto? Adelante, don Albertico. Bueno, estoy completamente de acuerdo con mi compañera Mari.
ese debe ser nuestra, no por revanchismo, no por egoísmo, no por racismo, sino una forma de hacer escuchar nuestra voz, nuestra protesta al insulto recibido los pueblos indígenas desde Guayaquil. Como su representante máximo, que ha sido Jaime Nebot, quien nos trató de delincuentes, nos habló realmente como que no fuéramos seres humanos y que no teníamos derecho a pisar Guayaquil. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, al menos por mi parte, de igual manera, pues como les dije hace un momento, mi comunidad... La señal se corta del audio, estimado Alberto. Es la comunidad. Parece que hay dificultades con la conexión del audio. Bueno, se bloqueó el audio. Mientras se reactiva el audio del estimado compañero Alberto, permítame dar la bienvenida, estimado don Robin Álvaro Andrade, desde nuestra estimada comunidad de Saraguro. Bienvenido a este humilde programa en el que estamos dialogando sobre el tema específico de estos días de campaña electoral. Usted, como un gran líder también del sector indígena del sur del país, permítame agradecerle por aceptar nuestra invitación. Estimado don Robin, para continuar con estas preguntitas bueno, usted no se conectó, pero permítame repetirlo también con el permiso de la compañera, de don Alberto y de nuestro público que nos está sintonizando, a quienes agradezco enormemente desde estos espacios. La pregunta, don Álvaro, es, ¿por qué y para qué llaman al voto nulo? Y esta vez lo hacen el movimiento Pachakutik. Estimado don Álvaro, adelante con su respuesta. No se escucha la voz, estimado don Álvaro. Perfecto. Buenas tardes a los compañeros panelistas, Alberto, a la compañera que tengo el gusto de conocer por este medio. Segundo, muchas gracias por la oportunidad. Miren, el tema es que Pachakutik dejó de ser un movimiento que recogía las luchas populares de los movimientos indígenas desde la época colonial hasta nuestros días. Movimiento Pachakutik perdió el horizonte. No nos olvidemos que en el 2012 Pachakutik cambia su ideario. Deja de ser un movimiento vinculado a la izquierda y propone ser un movimiento ni de izquierda ni de derecha. Entonces, eso significa que Pachakutik puede pactar con la extrema derecha o con la izquierda. Es decir, perdió el horizonte. Hay que entender que tras de Pachakutik, tras de las organizaciones de base de Pachakutik, que son de la CONAIE, la alta dirigencia de la CONAIE, estos compañeros son financiados por ONGs, y muchas ONGs son americanas las que financian a la CONAIE, financian actividades de la organización, y como tales han logrado ingerir, han logrado influir para que el movimiento indígena cambie su ideario. Este rato, el voto nulo favorece a la derecha que está gobernando en el país. Favorece sin duda a Lenín Moreno para que permanezca en el poder, que si logra ganar, capaz que van a pedir reconteos y quedan menos del 5%. Yo creo que fundamentalmente
este rato nos encontramos el país en un fuerte desafío de recuperar el poder para el pueblo, o el poder sigue en manos de los banqueros y los grandes empresarios. El llamado al voto nulo es un juego a la derecha, es un juego al poder económico y es un juego al gobierno de Lenín Moreno, a quienes le perdonaron en octubre pasado del 2019. Así es que el llamado al voto nulo, dicho sea de paso, es un voto inválido, que no tiene validez, pero si lograra superar el porcentaje que establece la norma, se anulan las elecciones, así de simple. Entonces, yo creo que fundamentalmente el llamado al voto nulo, que ellos dicen que es un voto ideológico, que creo yo que no es otra cosa más que jugar a este gobierno. Gracias, mi estimado Robin. Más clarito que eso, no creo que habría más explicaciones. Pienso que la audiencia, los ciudadanos, habrán entendido al 100% sus explicaciones. Vamos con la siguiente pregunta, estimado don Robin. Si fuera útil el voto nulo, ¿a quiénes benefician este voto, estimado don Robin? El voto nulo, como reitero, beneficia a los grandes empresarios, a los banqueros que están gobernando hoy. El voto nulo favorece a Lazo de alguna manera porque él ha sido cogobierno con Lenín Moreno. Desde que Moreno nos traicionó al proyecto político de la Revolución Ciudadana, quien ha estado tras el poder es Guillermo Lazo. Eso estuvo muy claro. También estuvo tras el poder Jaime Nebot Sadi. Recordemos que en octubre pasado nos mandó a quedar en el páramo. Entonces, el voto nulo de alguna manera favorece a la derecha. Es que ese voto nulo no es tan nulo. Recordemos que Vilma Cedeño, candidata vicepresidencial, ya se pronunció por Creo. Lourdes Tibán está saliendo en spot para promover al candidato Lazo. Ahí, la dirigencia de Pachacuti no dice nada. ¿Por qué será? Porque pretenden por dentro trabajar con la derecha. Eso está muy claro. Y por eso nosotros, como miembros de las comunidades, los pueblos y nacionalidades, denunciamos esa actitud falaz de Yacu Pérez. Denunciamos esa actitud incoherente a la lucha de los pueblos que ha tomado la posición Pachacuti, pretendiendo favorecer a los poderes fácticos de este país. Gracias, mi don Alberto. Exposiciones claras. La siguiente pregunta, para ya cotejarnos con los demás compañeros que estuvieron hace rato, dice: la visible ruptura entre la dirigencia de la CONAIE y Pachacuti, algo que está ahorita posicionado en estos días a partir del día sábado, que Lazo pretende llegar al Cantón Guamote y es rechazado por la ciudadanía, que algo que la noticia que se ha vuelto viral ya en las redes, ¿no? Y si estos dirigentes hipotéticamente algún día llegaran a ser a la presidencia de la República, al estilo que están manejando la organización, la única organización que mayoritariamente representaba supuestamente al sector indígena, si llegaran a ser gobierno, ¿son confiables o no, mi don Álvaro? Bueno, yo creo que, en breve resumen, este país ya ha tenido la oportunidad de tener dos proyectos políticos, ¿no? El proyecto político que representa
a la partidocracia tradicional y el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que la ciudadanía lo tiene claro los dos proyectos políticos. De tal manera que este rato el movimiento indígena, el movimiento campesino, los sectores marginales, tenemos claro que este rato tenemos que alinearnos a una posición progresista, a una posición de avanzada, que reivindique la equidad territorial, la equidad del poder político, la presencia de las mujeres, de los jóvenes. En definitiva, eso es lo que de alguna forma queremos las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, de tal manera que la presencia en los páramos de Guillermo Lazo está por demás. Como nos mandó a quedar en el páramo, seguimos siendo guardianes del páramo. Y que se quede nomás ahí en la sombrita. Digo. Muy agradecido, don Robin. Gracias por sus exposiciones. Estimados cibernautas, gracias por la paciencia y por sintonizarnos este medio digital tan importante, Hechos Ecuador, que se ve dentro del país y fuera del país. Gracias a don Richard también por darnos la oportunidad de estar en este prestigioso medio de comunicación alternativo que hoy por hoy lleva la única verdad de los pueblos, de la gente de base, de la ciudadanía de base, de los humildes. Van a dar la palabra ya. Entonces, dicho esto, pasamos al punto final de nuestro programa el día de hoy. Y solicito a cada uno de ustedes un mensaje final, especialmente al electorado del sector rural, al campesino, a los presidentes de las comunidades. ¿Cuál sería el mensaje final para sus decisiones, para sus dirigencias a nuestro sector indígena, tanto en la Sierra Central, a nuestros campesinos de la costa, al oriente, a la provincia insular, a todos quienes hacemos Ecuador? ¿Cuál sería su mensaje final, estimada Mari? Adelante con su mensaje. Bueno, mi mensaje es no perder este derecho ganado por nuestros padres. Somos hoy ciudadanos, tenemos el derecho al voto. Ese es el gran regalo de nuestros padres, históricamente ganado, luchado, y que hoy no lo debemos perder en un voto nulo. El segundo punto, hagamos uso de ese voto, pero hagámoslo sin miedo, hagámoslo con convicción y con coraje, no por una persona, no por un movimiento, sino por la lucha social histórica de nuestros padres. Y esa lucha es el socialismo. Esa lucha en su tiempo fue el comunismo. Y esta lucha socialista que nos propone que tenemos derecho al progresismo los pueblos, no tenemos nosotros ahora la oportunidad. Miremos la propuesta de gobierno que hay, que no será perfecta, pero que ese gobierno socialista, sin nosotros, también será un error caminar, sin las bases, sin los pueblos. Monseñor Proaño decía, hay que caminar con los dos pies, la iglesia viva, la organización de base. Nosotros como país necesitamos caminar con los dos pies, la organización de base y este gobierno que tiene el enfoque social. Esa es mi invitación. Muchísimas gracias, estimada Mari. Compañero Alberto, adelante con su mensaje final a nuestras comunidades, en especial, estimado don Alberto. A todos los amigos que nos escuchan, nos ven, pedirles que el 11 de abril todos votemos por Andrés Arauz. Ese es mi pedido número 1. Número 2, que estudiemos, leamos la historia de nuestro país. Desde la época de Eloy Alfaro, yo creo que no ha habido cambios profundos.
En el año 1895 ingresó Eloy Alfaro con el apoyo de los pueblos indígenas. Justamente en Gatazo se reunió más de 5.000 personas y que podemos leer el libro que se llama Tierra y Hombres. Y ahí pues se organizó y ahí estuvo compañeros, compañeras, nuestros padres, nuestros abuelos de mi tierra, de Tungurahua, de Chimborazo y otros, con los que Eloy Alfaro ingresó a la ciudad de Quito. Eso implica que después de que ganaremos el próximo 11 de abril, yo creo que hay que ir formando un poder popular, un poder que respalde al gobierno para que pueda caminar con pie firme, porque también los poderes, como los militares, no están independientes, están a favor de las élites. Entonces, en ese sentido, pues, cualquier presidente que llegue de nuestro lado, del progresismo, del lado del pueblo, necesita un respaldo popular. Eso implica, entonces, no terminan las elecciones del 11 de abril, sino el 11 de abril será un punto en el que nosotros tenemos que trabajar en una conformación de escuela, de una educación política, hacer una escuela de líderes en el país. Y por otro lado, organizarnos un frente popular en todos los pueblos, en todas las comunidades, para respaldar a un gobierno para que haga un trabajo de desarrollo del país. No necesitamos que hagan solo para indígenas, no, sino para el país como tal. Por eso ahora estamos hablando de un país intercultural, de un país plurinacional. Entonces, mi mensaje es que si Dios nos ha dado la oportunidad de leer, escribir, leamos la historia, conozcamos la historia y todas las cosas que salen a través de los medios de comunicación, especialmente los medios de las élites, hay que pensar 2, 3 veces. Hay que contrarrestar, hay que comparar las noticias que nos dan, porque eso es una noticia sesgada, es una noticia a favor, es una noticia. Se volvió a bloquear el audio del compañero Alberto. Noticia parcializada. Gracias, ya creo que sí me escucharon, ¿no? Al final, pues, yo creo que, al final quiero decir que cada noticia que vean en el periódico, en la televisión nacional de las élites, es necesario analizar, sentar a pensar entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 personas, porque lo que están diciendo es una información parcializada, una información a favor de las élites. Entonces, en ese sentido, pues, quiero decir que la próxima semana escribiremos una nueva página de historia para el país y para los pueblos indígenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, estimado don Alberto. Estimado Robin, ¿cuál sería su mensaje final, especialmente a nuestra gente que ha sido invitada a votar nulo y fue el motivo del programa del día de hoy? Un mensaje final a las comunidades en todo el país. Estimado Robin, adelante con su mensaje, gracias. Sí, compañeros de las comunidades, pueblos y comunidades. Simultáneo a este evento estamos haciendo un encuentro en la zona 7 de pueblos y nacionalidades. Me van a disculpar que me quedé un poquito en ese espacio compartiendo una exposición con los compañeros. En todo caso, las comunidades, los sectores indígenas y campesinos, a estas alturas, en este siglo XXI, no estamos para dar un voto solamente. Estamos por un proyecto político, estamos por una propuesta política. Los pueblos y nacionalidades vamos a un estado plurinacional. Queremos volver a la lucha de nuestras abuelas, la lucha por la tierra, la lucha
fundamentalmente para que se legalicen nuestros territorios. Una lucha para que se fortalezcan nuestras manifestaciones culturales. Una lucha para que se fortalezca la educación bilingüe. Una lucha para que tengamos alimentos suficientes para poder comer, alimentos sanos, saludables. Estamos por la soberanía alimentaria. Esa bandera de lucha es la que cogió Andrés Arauz. Por eso estamos con Andrés. No estamos por otra cosa. Con Correa no estuvimos en ningún cargo nosotros como bases. Algunos dicen que estamos por un carguito. No es así. Somos luchadores sociales. Luchamos por un principio. Luchamos por ese acumulado histórico. Por ese acumulado histórico que estuvimos en las calles, por la sangre derramada. Esa sangre no debe quedar así en el aire, traicionada. Nosotros por eso luchamos por el progresismo. Mi llamado fundamental es que demos el voto razonado, saliendo de esa lógica que quiere meternos los medios de comunicación tradicionales, el odio, la división entre ecuatorianos, el revanchismo. No nos une ese discurso que están metiendo los medios de comunicación tradicionales, Teleamazonas, Ecuavisa, grandes medios de comunicación que representan a grandes poderes económicos. Eso no nos une. Nos une el amor a nosotros mismos, el amor a nuestra familia, el amor a nuestras comunidades, a nuestros pueblos y nacionalidades. Por eso debemos rayar por Andrés Arauz. He dicho, y así debe ser. Muy bien. Estimados amigos, mil gracias a cada uno de ustedes por ese tiempo dispensado con nuestro querido país dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Gracias, compañera Marisa. Gracias, compañero Robin. Gracias, estimado compañero Alberto. Posiblemente mañana a la misma hora tengamos un nuevo programa humildemente cuando vamos a hablar lo que ya adelantó el compañero Alberto, el tema educativo. Y el tema educativo tan importante que necesitamos que nos expongan ustedes. Ustedes que son los profesionales de la educación, mañana tendremos a la misma hora un evento por este mismo canal, gracias a la muy buena voluntad del don Richard Macías, director de este prestigioso canal. Gracias a la audiencia por habernos visto y escuchado a través de este medio y espero pues el día de mañana continuar con este tipo de discusiones que gracias a los exponentes nos orientan a cada uno de nuestros ciudadanos. Gracias a esta comunicación alternativa actual en estas épocas, podemos hacerle competencia a los grandes medios de comunicación que solamente están ahí para desorientarnos. Nosotros somos y hacemos la competencia por el bien del país. Muy gentil a ustedes, mi agradecimiento cordial por la presencia de cada uno de ustedes. Hasta el día de mañana, a ustedes y a la gentil audiencia que nos ha visto. Muchísimas gracias, estimado don Richard. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias, amado Robin y Mari. Muchas gracias. A usted, Juanito. Muchas gracias, Mari. Segundo, muchas gracias. Mucho gusto, ¿no? Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ustedes saben que solamente la unidad es la fuerza para evitar el saqueo de la patria. Solo la unidad nos permite
Andrés Arauz y Carlos Rabascal, porque el futuro nos pertenece. El pueblo ecuatoriano, este 11 de abril, decide entre la banca o el país. Yo estoy segura que la mayoría del pueblo ecuatoriano elegirá bien, elegirá al Ecuador, elegirá al país. Vamos juntos a vencer, compañeros, que nada ni nadie nos detenga en esta lucha de poder reivindicar ese legado histórico de hombres y mujeres que lucharon por la justicia social, que lucharon por la equidad territorial. El futuro nos pertenece. Vamos juntos hacia este encuentro junto a Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo, queridos compañeros y compañeras. Felicitaciones en la jornada. Yo vamos a tener que continuar con la agenda acá en la provincia de Loja. Sin embargo, les pido un fuerte abrazo, cuenten con nosotros, cuenten conmigo, con esta servidora, como ya les dije, para poder llevar esa voz de ustedes al Parlamento Nacional y, por supuesto, impulsar a través del gobierno de Andrés Arauz políticas públicas que garanticen el bienestar de las familias lojanas, de las familias de nuestra hermana provincia de Zamora. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.